Bueno, bienvenidos a la clase de hoy, a la clase del 26 de mayo. Hoy vamos a seguir trabajando con números racionales, pero ahora vamos a avanzar un poco más a una parte muy importante de los números racionales, o quizás una representación muy importante de los números racionales, que es el porcentaje. El porcentaje lo vemos todos los días y ahora vamos a ver varios ejemplos en donde vemos porcentajes, y es algo muy poderoso, muy importante para poder representar cómo va cambiando algo. Por ejemplo, nosotros usualmente podemos ver en diarios digitales, en la televisión o hablando con alguien, frases como que la producción de automóviles bajó un 38% respecto a hace 3 años, o que el número de casos de coronavirus en Bariloche aumentó un 200% en los últimos 5 días. Esta frase es de hace bastante, porque yo había hecho esta diapositiva hace casi un mes antes de haber cambiado cómo iba a dar los contenidos. Entonces, en realidad, esta frase no es cierta para ahora, ¿no? O, por ejemplo, que la población de descendientes de pueblos indígenas originarios alcanza el 2,4% del total nacional, o que durante la promoción todos los artículos de bazar tienen un 15% de descuento. Ese tipo de cosas es bastante común y está bueno saber cómo tratarlo y cómo abordarlo, cómo calcular qué está queriéndonos decir esa oración. Entonces, primero veamos qué es porcentaje. El símbolo ese que se llama por ciento significa partes de 100. Por ejemplo, 3% significa 3 partes de 100. Es decir, 3 sobre 100. Es decir, lo que estamos pensando es que cuando estamos pensando en 3%, estamos imaginándonos podríamos imaginar una barra de chocolate dividida en 100 pedazos, y el 3% van a ser 3 pedacitos, es decir, 3 de 100. O lo que es lo mismo, que podemos calcular la representación decimal de esto, es 0,03. Es decir, que el 3% es lo mismo que 3 sobre 100 y es lo mismo que 0,003. Entonces, podemos calcular ahora otros porcentajes que queramos. A ver, por ejemplo, el 18%, siguiendo lo que acabamos de ver, estaba abriendo la calculadora para poder hacerlo. El 18%, por lo que acabamos de ver, va a ser 18 partes de 100. Entonces va a ser 18 sobre 100. Y ahora, esto ni siquiera es necesaria la calculadora para este ejemplo de acá, porque si nosotros nos acordamos, cuando dividimos por 100 o cuando dividimos por un número 1 seguido de ceros, es lo mismo que correr la coma. Entonces tenemos que correr la coma 2 lugares, es decir, nos queda 0,18. También podríamos haber simplificado esta fracción de acá. Esta fracción de acá podemos dividir arriba y abajo, podemos dividir por 2. Entonces arriba nos queda 9 y abajo nos queda 50. Pero esta fracción como que no nos representa tan bien, si bien son exactamente lo mismo, es decir, 18 sobre 100 y 9 sobre 50 son exactamente lo mismo, esta acá nos deja más claro que es el 0,18, o sea, el 18%. Lo mismo nos pasa acá, podemos escribir esto como 25 sobre 100, que si simplificamos y dividimos las dos cosas por 25, porque si vemos 100 se puede dividir por 25, entonces nos queda un cuarto, que por ahí es una fracción más linda para representar el 25%. Y esto es 0,25. Y el 165%, porque los porcentajes pueden ser mayores que 100%, entonces va a ser 165 sobre 100, es decir, 1,65. Nuevamente corriendo la coma 2 lugares para la izquierda. Ahora, volvamos ahora a un problema que teníamos recién. ¿Cómo calculamos el porcentaje de una cantidad? Por ejemplo, recién habíamos leído que la población de descendientes de pueblos indígenas originarios alcanza el 2,4% del total nacional. Esto está tomado del censo del 2010. O en realidad esta es una estimación al 2020. Entonces, si nosotros queremos saber cuánta gente de la Argentina entonces es descendiente de pueblos originarios o indígenas, bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánta gente hay en Argentina. Y después calcular cuánto es el 2,4% de eso. Entonces, si vamos al INDEC, que es la página en donde se hacen las estadísticas de este estilo, vemos que la población argentina es de 45.376.763. Entonces ya tenemos la población total en Argentina, que es esta de acá. Ahora lo que vamos a querer hacer es calcular el 2,4%.
Ahora, por lo que veíamos recién, el 2,4% es lo mismo que 2,4 sobre 100. Es decir, es el 0, corriendo de nuevo la coma 2 lugares para allá, 0,24. Entonces, ahora lo que nosotros queremos calcular es el 2,4% de nuestro número, que era 45.376.763. Ahora, como acabamos de calcular que el 2,4, esto de acá, es el 0,024, como queremos calcular el 0,024 de este número, entonces multiplicamos 0,024 por nuestro número de la población. Entonces, ahora sí saco la calculadora para poder hacerlo. 0,024 por 45.376.763. Y eso nos da 1.089.042. Nos da 312, si hacen la cuenta, van a ver que nos da un número con coma. Pero como estamos hablando de personas, no tiene sentido decir que hay 1.000.000 con 89.042,3 personas, porque no existe que haya 3 personas. Así que lo vamos a dejar redondeándolo a 1.089.042. Entonces el 2,4% del número total de la población argentina es 1.089.042. Entonces esa sería la respuesta. Uy. 1.089.042. Bien, ahora pasemos a otro problema similar de esto. Ahora volvamos a una de las oraciones que yo planteé al principio de todo, que dice: durante la promoción todos los artículos de bazar tienen un 15% de descuento. Imaginemos que queremos en esta tienda comprar un set de ollas y sartenes que normalmente cuesta 7.583 pesos. Entonces, ¿cuánto nos va a salir ahora? Bueno, los pasos para resolver esto van a ser, ya sabemos cuál es el precio original, necesitamos saber cuánto es el 15% de ese precio, y una vez que lo sepamos, tenemos que restarle ese valor al precio original. Si quieren pueden pausar ahora el video un segundito y intentar, justamente usando estos pasos, resolver este problema. Y si no, ahora vamos a ponernos a resolverlo. Entonces, el precio original ya lo sabemos, es 7.583 pesos. Ese es nuestro precio original. Y de eso queremos calcular el 15%. 15% de este número. Entonces, lo que vimos recién es que cuando queríamos calcular el 15% o un porcentaje de 7.583, tenemos que esto pasarlo a la expresión decimal. La expresión decimal va a ser 15 sobre 100, es decir, 0,15. Y ahora tenemos que multiplicarlo por el número original, es decir, la cuenta que vamos a tener que hacer, es decir, así, 0,15 por 7.583. Y ahora sí voy a sacar la calculadora de nuevo para poder hacer esa cuenta. 0.15 por 7.583. Eso nos da, ahí está, esto nos da 1.137,45 pesos. Como estamos hablando acá de pesos, acá seguimos hablando de pesos. Es decir, ya sabemos cuánto es el 0,15 de esta expresión, y es 1.137. Entonces ahora tenemos que restarle ese valor al precio original. Entonces hagamos eso. Hagamos 7.583 menos nuestro valor, 1.137,45. Si hacemos eso, lo voy a hacer en una calculadora, nos da
6.000, me olvidé de ponerle el signo de pesos, está 6.445,55. Y este va a ser el valor nuevo, es decir, el valor después de hacerle el descuento del set de ollas. Ahora, algo que podríamos haber hecho para simplificar esta cuenta, digo, porque acá tuvimos que hacer primero saber el precio original, después saber cuánto es el 15% y después restarle el valor, es pensar que si tiene 15% de descuento, lo que nosotros estamos pagando es el 85%. Efectivamente, si le restan el 15% del valor original, lo que queda es el 85%. ¿Por qué 85%? Más 15% es igual al 100%, que es el valor original del artículo de bazar. Entonces lo que podríamos haber hecho es directamente calcular cuál es el 85% de nuestro precio original, de 7.583. Y esto lo calculamos haciendo la cuenta 0,85 por 7.583. Si hacemos esa cuenta, y ahora lo voy a hacer con la calculadora, pero debería darnos exactamente lo mismo que el resultado final. 7.583. Efectivamente, si lo pueden comprobar haciendo con la calculadora, esto nos da 6.445,55. Y esto es porque daba lo mismo, primero calcular el 15% y después restárselo, o directamente calcular el 85%. Esto puede ser bastante útil a la hora de resolver problemas porque nos permite simplificar y ser más eficientes a la hora de resolverlo. Entonces, resumamos qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos el porcentaje de una cantidad. Si nosotros queremos calcular el 18% de una cantidad A, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esa cierta cantidad A por 0,18. O si queremos calcular el 15% de esa cantidad A, bueno, lo vamos a multiplicar por 0,15. O si queremos saber el 137%, nuevamente corriendo la coma en dos lugares para la izquierda, o dividiendo por 100, lo que tenemos que hacer es 1,37 por A. Esto nos sirve para saber qué tenemos que hacer cuando tenemos una cantidad que es arbitraria del porcentaje, es decir, que no la sabemos. En todos los casos, lo que hacíamos era dividir al número por 100 y eso multiplicarlo por A. En todos los casos hicimos lo mismo. Entonces, en este caso también vamos a hacer eso. Vamos a hacer X dividido 100 y esto lo vamos a multiplicar por A. Entonces, con esta, que es una fórmula ahora, pero la idea es que no sean por memoria, sino por la construcción que venimos haciendo, esta es la forma de calcular el porcentaje o cuánto representa el porcentaje de una cierta cantidad. Es dividir al número del porcentaje, dividirlo por 100 y después multiplicarlo por la cantidad original. Esto, si ustedes lo vieron en primer año o quizás lo vieron en primaria, lo hayan visto con una regla de 3 simple, en donde nosotros decimos que nuestra cantidad A, al revés, decimos que el 100% es nuestra cantidad A y tenemos nuestro X porcentaje y queremos saber cuánto es. Entonces hacemos la regla de 3 simple y multiplicamos este por este y lo dividimos por este. Si se fijan, es hacer exactamente lo mismo. Nosotros estamos multiplicando este por este y después lo estamos dividiendo por este. Es decir, estamos haciendo X por A y después lo estamos dividiendo todo por 100. Si se fijan, las dos fórmulas son exactamente lo mismo, porque multiplicar primero y después dividir o hacer esta cuenta de acá son exactamente lo mismo, justamente por cómo funcionan las fracciones. Si no se acuerdan bien por qué funciona así, repasen cómo era la multiplicación de fracciones para acordarse que cuando estamos haciendo esta multiplicación es como imaginar que hay un 1 acá abajo y multiplicamos el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y ahora, ¿qué pasaría si al revés? Si nosotros quisiéramos averiguar qué porcentaje representa una cantidad respecto de otra. Por ejemplo, tenemos un cierto lavarropas determinado que cuesta habitualmente 20.000 pesos, pero ahora en liquidación está a 15.000 pesos. Entonces, ¿de cuánto fue el descuento y
qué porcentaje del precio original representa. Bueno, si quieren de nuevo pausenlo un segundo y piensen cómo podrían resolver esta actividad. Tenemos que entonces que el precio original era 20.000 pesos y el nuevo es de 15.000. Entonces, podemos calcular rápidamente que el nuevo precio, ahí está, restando al precio original, restando al precio nuevo, nos da que son 5.000 pesos. Es decir que el descuento fue de 5.000 pesos. Esa es la pregunta 1. Y ahora, ¿qué porcentaje del precio original representa? Bueno, podemos ver que 5.000 pesos es justamente la cuarta parte de 20.000. Es decir, lo que estamos diciendo es que un cuarto por 20.000 nos da 5.000. Y esto es cierto. Pero nosotros vimos hace un ratito que un cuarto es lo mismo que decir 25 sobre 100 y es lo mismo que decir el 25%. O sea que acá cuando estamos diciendo un cuarto por 20.000, lo que estamos diciendo es que el 25% de 20.000 es 5.000. O sea que el descuento fue de un 25%, representa un 25% del precio original. En este caso en particular, los números que teníamos eran bastante lindos, entonces justo nos daba el 25%. Y de hecho no tuvimos que hacer ninguna cuenta, justo nos podemos dar cuenta sin usar ninguna fórmula ni ningún algoritmo, darnos cuenta que un cuarto de 20.000 es justo 5.000, justo el descuento. Pero ¿qué pasaría en un ejemplo un poco más complicado, también un poco más real? Agarremos este ejemplo de acá. Tenemos que, bueno, en Argentina el 1 de mayo había 4.531 casos activos de COVID. Y el 24, es decir, hace 2 días, hubo 12.077 casos de coronavirus. Estos son los valores reales que tenemos de coronavirus, entonces nos podría interesar saber en qué porcentaje aumentó la cantidad de casos. Es decir, desde el 1 de este mes hasta ahora, ¿qué porcentaje aumentó? Entonces, nosotros tenemos que la cantidad original es igual a los casos que había el primer día de mayo, 4.531. La cantidad nueva es igual a 12.077. Entonces, nosotros vimos hace un ratito que para calcular el porcentaje, qué porcentaje de una cantidad de cierto X%, lo que hacíamos era multiplicarlo y dividir por 100. Eso lo vimos recién, que cuando teníamos el X% de A, era hacer X por A, todo sobre 100. Entonces, acá es algo similar lo que queremos hacer nosotros, solamente que no sabemos este porcentaje. Pero nosotros sabemos que si nosotros supiéramos ese porcentaje, que ahora lo voy a llamar X%, ese porcentaje, el X% de la cantidad original, 4.531, debería darnos la nueva cantidad, 12.077. Si lo vemos, más o menos está cerca de triplicarse la cantidad de casos, así que debería ser cerca del 300%. Entonces, la forma que hacemos esto es dividir la cantidad nueva por sobre la original. Es decir, la cuenta que vamos a hacer ahora va a ser la cantidad nueva sobre la cantidad original. Si hacemos esta división es 12.077 dividido 4.531. Voy a hacer esa división rápido con la calculadora. Podríamos haber simplificado un poco el problema diciendo que la cantidad nueva es aproximadamente 12.000 y la cantidad vieja es aproximadamente 4.500. Pero ahora resolvámoslo con los datos reales de la situación, cosa de ver los números por ahí más feos que nos da. 4.531
Ahí está. Y eso da 2,665416022 y sigue. En realidad es una expresión decimal periódica, pero bueno, vamos a dejarlo como que sigue hasta ahí. Entonces redondeemos esta expresión. Esta expresión está... Nosotros podríamos directamente cortarlo, que eso significa truncar, que es cuando tenemos una expresión decimal y decidimos que vamos a tomar solamente los primeros valores, los primeros dos valores y después los cortamos y ya está. O lo que vamos a hacer es redondear, que es en lugar de cortar, ver más cerca de qué número está. Por ejemplo, en este caso tenemos que es 2,665 y después sigue con un 4, o sea que está bastante cerca del número 2,66. Entonces aproximadamente la cantidad nueva por sobre la cantidad original es 2,66. Esto si lo traducimos en porcentaje, que para traducir en porcentaje, antes estábamos viendo que teníamos un cierto porcentaje, dividíamos por 100, ahora multiplicamos por 100 para conseguir qué porcentaje representa. Esto representa el 266%. Es decir, la nueva cantidad es el 266% de la cantidad original. Voy a borrar a ver algunas cosas de acá. Entonces, sí, la cantidad nueva es el 266% de la vieja. O sea que lo que aumentó es desde el 100% hasta esta cantidad. O sea que aumentó un 166%. La cantidad de casos respecto al 1 de mayo aumentó un 166%. Es bastante importante justamente esta diferencia, que está bien, la cantidad nueva respecto de la vieja es el 266%, pero el aumento no es del 266%, el aumento es del 166%, porque el 100% era la cantidad original que teníamos. Acá lo podríamos anotar así, la cantidad original era el 100%, la cantidad nueva es del 266%. Voy a poner una flechita ahí. Es del 266%, es decir que la distancia de uno del original al nuevo es de solamente 166%. Entonces, repasando. Cuando estamos abordando problemas de porcentaje tenemos dos posibilidades. Podemos querer calcular cuál es el porcentaje de una cantidad, o sea, no, sabiendo qué porcentaje queremos calcular, cuánta cantidad representa respecto al original, o podemos querer saber qué porcentaje es una nueva cantidad respecto de la vieja. Entonces, por lo que vimos en las diapositivas anteriores, cuando queremos calcular un cierto porcentaje de una cantidad, lo que hacemos es multiplicar a ese porcentaje por A y después todo dividido por 100. Justamente lo que estamos haciendo es ese porcentaje transformarlo en fracción y esa fracción multiplicarla por la cantidad A. Y si tenemos acá una cantidad nueva y una cantidad vieja, lo que hacemos es dividir la cantidad nueva por sobre la cantidad vieja y después eso multiplicarlo por 100. De nuevo, si bien estas dos cosas son fórmulas y se las pueden aprender tal cual como fórmulas, también la idea es entender y comprender de dónde salen y qué representa estar multiplicando el porcentaje por la cantidad y después dividiendo por 100 o dividiendo las dos cantidades y después multiplicando por 100. ¿Por qué estamos haciendo eso? Igual vamos a ver un par más de problemas la semana que viene respecto al porcentaje y abordar un poquito más sobre por qué funcionan estas dos fórmulas y relacionarlas con la regla de 3 simple con la que quizás están más familiarizados. Así que bueno, por ahora esa va a ser la clase de hoy. Cualquier consulta hágamela por mail o por el chat del trabajo práctico de esta clase.
Y si no, bueno, también obviamente las consultas se las pueden hacer a Aru los viernes por los Zooms o por los chats que tengan con ella. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.